como la magia de la música. Déjate llevar, déjate llevar. Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Muy bien, estamos listos para nuestra primera entrevista en este martes 15 de julio del 2025 y vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando? Comenzaron hace poco esta nueva asamblea, nueva etapa, nuevos asambleístas también. Y otra vez con escándalos. Nos acompaña esta mañana Roger Celi, es el coordinador del Observatorio Legislativo. Roger, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo, Cristian, y a tu audiencia también. Pensábamos que esta asamblea podía ser mejor que las anteriores, pero parece que no, Roger. Seguimos en lo mismo. Sí, eso comentábamos tras micrófonos, que parece que la historia se repite. Hubo una asamblea, por ejemplo, la de Guadalupe Llori, en donde se le grabó jugando al Candy Crush. Luego vimos también casos de nepotismo, contrataciones irregulares, y luego un asambleísta que también fue acusado de violación y hoy está pagando una pena. La historia se repite. ¿Qué nos deja esto como mensaje? Es que tal vez las prácticas estructurales no están cambiando. Por eso tenemos gente que sigue actuando de la misma manera. ¿Y cómo cambiar realmente a la Asamblea Nacional para sentirnos representados los ecuatorianos? Porque no lo estamos. Nosotros hemos sugerido ya durante muchos años, primero, una reforma a los partidos políticos de fondo. Formación, militancia, disciplina, incluso investigación dentro de los propios partidos de los cuadros que están formando parte de sus filas. Y luego en la Asamblea Nacional, por ejemplo, algo tan simple como una carrera legislativa, Cristian. Si hacemos un símil, por ejemplo, con el servicio exterior, sabemos que hay una cuota política, evidentemente, pero no es del 90% como ocurre en la Asamblea Nacional. Hay un poco menos de 80 personas que son funcionarios de carrera en la Asamblea y más de 1,000 personas que están a disposición de estos ires y venires de la política. Y bueno, hay también un tema que se pone sobre la mesa, la edad, que debería ser un requisito, una edad adecuada de una persona, de personas ya con experiencia, con trayectoria, con estudios, también para que puedan ejercer un cargo que debería ser realmente para personas que se lo merezcan. Durante muchos años se ha debatido este tema de aumentar requisitos, pero nosotros decimos que tal vez la idea no es una reforma legal, porque echa la ley, echa la trampa, es lo que vemos en el país. Y quisiera dar un dato luego al respecto de la nueva reforma al reglamento de talento humano que se emitió en la Asamblea, pero que tiene todavía un oscuro ahí que todos no lo hemos notado. Pero en relación a la edad y a los requisitos, aumentar requisitos para ser legisladores, creo que pasa de nuevo por los partidos políticos. Finalmente puede ser una persona con PhD, con un doctorado, con suficiente edad madura, que luego va a caer en las mismas prácticas porque el sistema está corrompido. Pero al menos que sean preparados, ¿no? Por supuesto, actualmente digamos que es un debate que ya roza con lo constitucional, quizá con una asamblea constituyente o con una reforma parcial profunda. Pero actualmente, ¿qué se puede hacer, Cristian? Que es lo más a corto plazo. Es exigirle al funcionario de la Asamblea Nacional que sí sea formado, que sea especializado, que sea profesional. No le podemos exigir actualmente, ¿no?, al funcionario ni al legislador. Entonces tenemos un legislador que no conoce bien, no está formado, y un asesor que tampoco lo hace. Claro, miremos el caso de este chico que fue filmado haciendo dibujitos en una reunión muy importante, tratando el tema de Progen, que ha causado tanto perjuicio a nuestro país. Y no solamente queda ahí, sino que después ya se conoce que familiares directos, su madre, su hermano, están trabajando en la Asamblea. Y la sanción, una semana sin sueldo. Mira, Cristian, y finalmente lo que nos está mostrando esta Asamblea Nacional es perseguir o romper la cadena por el eslabón más débil. Claro, este es solamente un pequeño ejemplo, ¿no? No nos ha dicho cuántas cosas más estarán pasando ahí. Por supuesto, y la Asamblea Nacional no nos ha dicho quién es el corruptor. Finalmente, si no hay corruptor, no hay corrupción. ¿Quiénes son los legisladores, de forma transparente, que están gestionando cargos públicos en la Asamblea Nacional? Esa posición no nos dicen, porque claro, como son legisladores, pues ellos están más protegidos. ¿Cuántos casos así habrán? Muchísimos, y ahora deja esta nueva reforma abierta una puerta bastante peligrosa. Ahora solo va a ser inhabilidad para que familiares sean contratados en la Asamblea Nacional con asambleístas suplentes o alternos que sean titularizados permanentemente. Es decir, esos legisladores
que se principalizan para algunas sesiones o por tiempos prolongados, ellos sí van a poder sugerir la contratación de sus familiares. ¿Van a poder hacerlo? Van a poder hacerlo porque la reforma deja abierta esa puerta. Y es una grave alerta que nosotros emitimos también, porque si se hubiese querido erradicar el nepotismo de la Asamblea Nacional, con toda claridad debían decir asambleístas principales, suplentes y alternos. Pero ahora nos ponen una frase que de nuevo entra en una zona gris que dice, bueno, siempre y cuando sean obtengan la curul de forma permanente. Si ves, Cristian, y ciudadanía, cómo los políticos van arreglando la norma es que ese es el problema, que siempre lo hacen según sus intereses, incluso con las recientes, entre comillas, reformas al Código de la Democracia, que era una buena oportunidad, y lo hablamos ayer aquí en el programa, de que hayan reformas realmente importantes, de fondo. De estructura. Y de estructura, ¿no? Por supuesto. Se perdió una buena oportunidad. Totalmente. En las reformas al Código de la Democracia se habla de todo menos de, por ejemplo, regular el transfugismo político. ¿Cuántos legisladores estamos viendo que se están cambiando de camiseta? ¿Cuántos legisladores estamos viendo que no están respondiendo a ninguna ideología, a ningún plan de trabajo? Son muchísimos los legisladores que ya no forman parte de nada en un parlamento donde la ideología debe primar, donde el plan de trabajo, el plan programático debe ser lo principal. Ahora, ¿qué nos dicen los políticos? Nos dicen, bueno, yo soy apolítico. Las ideologías ya son cosa del pasado. Creo que ese discurso vacío que nos están mostrando los políticos es totalmente negativo para lo que queremos como país. ¿Qué papel ha jugado la presión ciudadana, los medios de comunicación, las redes sociales en la aceleración de las medidas que se han dado en estos días en el legislativo? Es genial que la ciudadanía ahora interconectada pueda alertar de estos fenómenos de manera rápida, pero hay un problema. Porque si no, tal vez se quedaba ahí, ¿no? Este tema ya fue alertado hace 3 o 4 meses. Ya se veía cuando se generaron las primeras candidaturas, que por ejemplo el despacho de Edner Recalde tenía, y las candidaturas de ADN de las listas tenían relaciones familiares. Se alertó eso. Luego, al inicio del periodo legislativo, se alertaron de las contrataciones que podrían tener vínculos con el nepotismo. Y no hubo ninguna reacción por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que nos mostró la realidad? Cristian, fue el dibujito. Es lamentable que el debate del país sea por los temas más superficiales. Afortunadamente, este tema, que desde mi punto de vista podría ser superficial, nos dio evidencia al respecto de un problema estructural. Pero no nos tomamos seriamente como políticos, como ciudadanía, los temas que son de fondo, Cristian. Y ahí hay temas que deberían importarnos. Por ejemplo, la agenda parlamentaria. Una agenda parlamentaria que no tome en cuenta incluso dictámenes de la Corte Constitucional al respecto de regular temas que no están debidamente regulados en el país, como por ejemplo la consulta prelegislativa, como la consulta previa ambiental, este tema de las aplicaciones de los deliveries, entre otras normativas que no están siendo consideradas. Luego vemos una agenda parlamentaria que nos da algunos temas que se van a tratar en esta legislatura, pero no nos dice qué proyectos de ley y qué enfoque van a tomar en el futuro. Fiscalización, por ejemplo, Cristian, y perdón por alargarme en este tema, porque desde el Observatorio Legislativo lo que tratamos es de bajar un poco más a lo específico esto que vemos de la Asamblea Nacional, que es como una cortina. Y detrás de eso, en fiscalización, por ejemplo, hay apenas una acción de fiscalización que nos propone esta legislatura en 2 años. No nos propone fiscalización al presupuesto general del Estado y su ejecución, no evalúa ninguna ley. Cristian, estamos frente a políticos que nos dicen que hay que tener más y más leyes. Un país que va a tener 100, 200, 500 leyes en un año, ¿va a ser un país mejor? Por ahí no pasa la discusión. No es un tema de cantidad, porque veamos que en estos 2 meses y un poquito más se han aprobado muchas leyes y se han hecho reformas también importantes a otras leyes ya existentes. ¿Qué pasa con las más de 10 leyes de seguridad que se han aprobado? Con el aumento del IVA, con la justificación de que se iba a destinar para seguridad. ¿Ya se evaluaron estas leyes? ¿Se ha hecho un seguimiento a la ejecución de sus presupuestos? Es decir, estamos frente a legisladores que tal vez nos venden a la ley como una panacea de la sociedad, cuando posiblemente el enfoque nuevo de esta sociedad debería ser la desregulación de ciertos sectores que no están funcionando bien. Y hay algo preocupante también, que en estas leyes, que ahora la mayoría de ellas ya tienen reparos y demandas en la Corte Constitucional, hay muchos errores, precisamente por el apuro en la que fueron aprobadas. El legislador es político. Todo lo que se le ocurra puede ser transformado en ley, pero debería tener un contrapeso, que es el asesor, y que le diga
legislador, esto es inconstitucional, tal vez vamos a tener una demanda. Es que se en el nota futuro. la falta de experiencia. Entonces, si tenemos asesores que no le pueden contradecir al legislador o que no tienen la debida formación en materia constitucional, pues tenemos estos resultados. Finalmente, ¿qué pasa con todo esto, Cristian? Inseguridad jurídica. Totalmente. El inversor nacional o internacional, cuando ve que se están reformando las leyes cada mes y que este país tiene una hiperinflación legislativa, lo que hace es evitar pasarse por el Ecuador y pasarse a otros países del sur. Por ejemplo. Bueno, es que el problema también es de que si tenemos asambleístas que no tienen conocimiento, no tienen experiencia, ¿cómo serán los asesores? Evidentemente, y ahí hay otro problema igual, parece un tema aburrido, pero finalmente le impacta la calidad de vida de la ciudadanía, es que se reformó también el reglamento de talento humano hace algunos años, y ahí en la normativa anterior se exigía título universitario y experiencia. Dos cosas que creo yo son fundamentales para hacer una asesoría responsable. Supuesto. Se cambió por una letra, O, título universitario o experiencia. Entonces, alguien que no tiene título, pero que puede justificar, entre comillas, de experiencia. ¿Y cómo se evalúa esa experiencia? ¿Experiencia en qué? Puede ser funcionario parlamentario. Entonces, Cristian, de fondo la estructura de nuevo llamado de atención a la Asamblea Nacional. Si no van a crear una carrera legislativa, a pesar de que la norma ya lo establece, si es que no van a hacer concursos públicos de contratación del personal parlamentario, si no reducen la cuota legislativa en el personal parlamentario, creo que no pueden o no tienen el derecho a hablar de una nueva política. Creo que ese término debería ser más ciudadano y no tan político. Bueno, y tenemos tantos escándalos, ¿no? ¿Qué pasa con el caso del asambleísta Díaz? ¿Cuál es su lectura sobre el manejo político y ético de esta situación por parte del Cali y de la misma asamblea? Es un debate, de nuevo, complejo porque se está politizando, Cristian. No se está tomando con la debida responsabilidad, incluso no se está asegurando el derecho a la víctima de no ser revictimizada. Se está hablando de ese tema cuando ya las autoridades deberían operar con debida responsabilidad. Al respecto de lo que pasa con la curul del asambleísta Díaz, pues es lamentable que un asambleísta que, al menos con la presunción de haber cometido un delito de este tipo horroroso, debería renunciar. Sí, porque es una presunción, ¿no? Es una Por presunción. supuesto, y hay que decirlo así, debería renunciar con la sola sospecha. Eso pasa en cualquier. Pero solicitó, de lo que entiendo, licencia sin sueldo. Que no se la van a otorgar porque no le otorgaron. Porque la ley orgánica de la función legislativa establece que si se ausenta por más de 30 días se puede evaluar su posible destitución. Él debería renunciar, dice usted. Por decencia. ¿Y la asamblea no puede removerlo? Sí lo puede remover, pero deberán pasar estos 30 días todavía para que su ausencia se configure en definitiva. En todo caso, la Revolución Ciudadana ha hecho bien en expulsar a este legislador, pero hay, de nuevo, estructura, Cristian. ¿De quién es la curul? ¿Es de la persona o del partido? ¿Qué elegimos nosotros en las urnas cada vez que vamos a votar por legisladores? ¿A un asambleísta entre listas o elegimos al partido en plancha? Nos toca elegir actualmente por el sistema en plancha. Que yo creo que por ahí comienzan también las cosas, ¿no? ¿De quién es la curul finalmente? Y ahí tenemos un alto nivel de transfugismo político porque los legisladores dicen, bueno, y cito a un legislador que recién se cambió de camiseta y nos decía, yo no me debo al partido, yo no llegué por el partido, yo llegué por mis seguidores en TikTok. Entonces, de risa. Entonces, no estamos tomando responsablemente y seriamente la política y los resultados, Cristian, están a la vista y lo que se viene creo que va a ser mucho más complejo. ¿Qué se viene? Posiblemente más casos. Ahora vemos que se dejó abierta la puerta para que los alternos o suplentes sí puedan hacer estas contrataciones porque no van a ser principalizados de manera definitiva y habrán más casos. Lo bueno de todo esto, Cristian, es que la ciudadanía está atenta, expectante y puede ir corrigiendo estas cosas, pero la ciudadanía no va a tener la suficiente fuerza como lo podrían tener los partidos políticos de cambiar de fondo las cuestiones parlamentarias. ¿Qué se debería hacer para mejorar la asamblea? Cristian, en primer lugar, yo creo que es cambiar el chip del legislador, cambiar la lógica. Si tú te metes ahorita a la página web de la Asamblea Nacional, hay miles de proyectos de ley. Miles y miles de proyectos de ley. Muchos tienen apenas un artículo. Muchos incluso son del año 2013, 2014, 2015. Cada mes nosotros pagamos por despacho aproximadamente $15,000 a $20,000 con todos los beneficios del legislador y sus asesores y asistentes. $15,000. $15,000 a $20,000 wow. Es lo que pagamos. Son cifras millonarias al mes. Y luego vemos legisladores presentando proyectos de ley que incluso ya son normativa vigente. No se dieron cuenta de que ya eran leyes aprobadas. Temas inconstitucionales. ¿Por qué no vemos a legisladores, por ejemplo, presentar proyectos de ley como una bancada y decir, ok, nosotros vamos a
enfrentar, no sé, el fenómeno de los incendios forestales, a propósito que no hay una ley de defensa contra incendios. Estamos entrando un verano y no hay ley que ampare un sistema articulado de defensa contra incendios. Podemos tener de nuevo, ojalá y no, nuevamente lo que pasó en Quito hace un año. En segundo lugar, es conectar con la necesidad ciudadana. Ojalá y esta Asamblea Nacional, Cristian, y por eso te decía lo que se viene, tal vez ya comencemos a ver la declaración del Día del Bizcocho, del Día de la Carne, esos días que posiblemente son legítimos para un grupo de personas, pero no interesan a la sociedad en general, al interés nacional. Y en tercer lugar, integridad, Cristian, aunque suene una palabra desconocida para el político, es necesario que ellos o los partidos políticos comiencen a disciplinar en materia de integridad a los legisladores. Finalmente, es cambiar esta concepción del político de decir, bueno, yo llegué aquí por mi mérito propio, no es del partido. En segundo lugar, a mí no me pueden criticar porque me hacen bullying. Creo que es otra de las cosas que nos horrorizó a quienes seguimos de cerca la política, cuando el espíritu de un político es abrirse al escrutinio público y a ser criticado totalmente. Pero para eso están ahí también. Totalmente, pero ¿qué nos dicen? No, nos vamos a cerrar, nos vamos a proteger porque aquí nos van a hacer bullying. Creo que ese discurso, ese chip que estamos teniendo actualmente de la política es el que debe cambiar principalmente. Bueno, ojalá que cambie. No sé si es mucho pedir. Esta mañana con nosotros, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Roger, le agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Buenos días. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce, tu afición. El programa estelar de FM Mundo. Tu revista